Buenos días. Prosiguiendo el ciclo de clases de los cursos de doctorado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Asunción, nos honra con su presencia en el día de la fecha el maestro Adolfo Alvarado Belloso. En primer término, querría pedirle el uso de la palabra al coordinador general de los cursos de posgrado de nuestra querida Casa de Estudio, el profesor doctor Carlos Luis Mendoza Peña. Buenos días, queridos doctorando. Hoy tenemos la presencia del profesor Alvarado Belloso, ¿verdad? Que es la segunda vez que tenemos la suerte de contar con él y abordando un tema muy importante para todos, que es lo más importante para el proceso, para cualquier tipo de proceso, que son las pruebas, ¿verdad? En cuanto a la eficacia y en cuanto al valor que se tiene que dar a ese elemento con el objeto de llegar a establecer la verdad histórica y que más se acerque a la verdad real. Agradezco al profesor Carlos Gustavo por enriquecer nuestro curso con esta clase de expositores y les insto a todos los compañeros, por favor, que cuando entre el profesor, ¿verdad? Es una clase grabada que por motivos de salud creo que tuvo una consulta, o luego se va a conectar directamente, que por favor enciendan sus cámaras al ver que está presente. Como dijo el profesor Carlos, es una clase imperdible que es útil para todos porque tiene que ser en forma concreta. Generalmente esa prueba se tiene que dirigir a lo que uno pretenda, a la pretensión que uno busca, y es importante siempre escuchar y aprender cómo hacer eficaz ese aporte para un proceso y para demostrar lo que estamos sosteniendo los abogados, tanto para acusar como para defender. Le doy las gracias en nombre del señor decano a todos ustedes también por participar y por formarse cada día más para tener una mejor justicia en la República del Paraguay. Muchísimas gracias, profesor Carlos, nuevamente, y también agradecer al profesor Alvarado Belloso por su aporte para nuestra casa de estudio, y ojalá en algún momento lo tengamos nuevamente, incluso de forma presencial. Y le estaremos esperando si es que se conecta, como para finalizar este proceso de aprendizaje compartido. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias. Creo que hablar de quién es Adolfo Alvarado Belloso está de más. Maestro de maestros, formador de formadores, una persona que tiene dedicada la vida porque le pone pasión y amor a lo que hace. Y les ruego a los queridos compañeros y amigos del curso de doctorado que hoy no abran sus mentes, sino abran sus corazones de juristas y de abogados para procurar aprender las sapiencias de un gran maestro de maestros. Sin más preámbulos, vamos directo a la clase. Muy buen día, soy Adolfo Alvarado Belloso, hablando desde Rosario, República Argentina, ante el curso de doctorado de la Universidad Nacional de Asunción, en el Paraguay, por especial invitación del profesor Carlos González Morel, para participar en este curso junto con otros profesores extranjeros, en esta cadena de conferencias que ha organizado la facultad, al socaire de la aceptación del decano, a quien le expreso mi agradecimiento, y el más cordial de los saludos. Me han pedido que hable hoy sobre un tema técnico, no político, no filosófico, un tema absolutamente técnico como cuál es el de la prueba judicial. Quiero encararlo de una óptica diferente de la que habla habitualmente. Es común y corriente que en las clases de Derecho Procesal de todas las facultades de América Latina se enseñe el derecho a partir del contenido de la norma. Es decir, no se lo ve al tema desde una óptica superior, más lejana, más arriba, para poder comprender de lo que estamos hablando. Y entonces sumamos un montón de datos que están contenidos en la ley más o menos. No siempre están bien hechos. En Paraguay no están siempre bien regulados. Algunos son inconstitucionales, otros están a contrapelo de lo que se enseña en el derecho procesal moderno. Entonces quiero presentarles un
una exposición de lo que es el derecho probatorio a partir de la concepción que del tema tuvo mi maestro, el notable filósofo jurista mexicano Humberto Briceño Sierra, muerto ya hace algunos años, que presentó un tema absolutamente diferente porque reordenó los medios probatorios. Y de eso quiero hablar ante ustedes, de los medios probatorios. Y para eso voy a compartir una pantalla con un Zoom que les ruego tenerlo abierto. Empiezo diciendo que el capítulo de la asignatura procesal que se corresponde con el tema de la prueba tiene que ver con lo que se llama la eficiencia del proceso, no con la eficacia, sino con la eficiencia. Y esto es de la mayor importancia que el alumno lo comprenda, porque no se les enseña esto en las universidades. Quiero que sepan que hace años, cuando se enseñaba otro derecho procesal, en la Universidad de Caracas, en Venezuela, estaba muy adelantado el tema dentro de la cátedra del profesor Luis Loreto. La materia procesal era la última asignatura de la carrera. Se hacía regularmente durante un año entero y después de haber cursado todo el resto de las materias para saber cómo había que probar cada una de las cosas que se podían demandar en agrario, civil, comercial, etc. Briceño decía que el abogado inteligente, cuando litiga, transita por una doble vía, como si fuera caminando por una vía férrea con un pie sobre cada uno de los rieles. Una vía es la vía de la eficacia, la otra de la eficiencia. En la línea de la eficacia, lo que hace el abogado es ofrecer el medio probatorio tempestivamente, con las formalidades que cada ley le exige que tenga que hacerlo, dando, por ejemplo, el nombre del testigo, su domicilio, etc. Y además le exige que sea proveída la prueba, y una vez que está proveída, se encargue el abogado de notificarla, y notificada de traerlo al testigo, por ejemplo, a la sede del tribunal, y hacerlo declarar después que se le expliquen las generales de la ley, y después que se le expliquen, por ejemplo, cuáles son las consecuencias del falso testimonio. Pero de nada sirve cumplir puntillosamente todo esto si al momento que se lo interroga al testigo acerca de algo que pasó entre las partes, diga, no sé lo que me están preguntando, yo no conozco a las partes, no sé qué estoy haciendo acá, no sé lo que me están preguntando. Con lo cual el testigo manifiesta una total ignorancia del tema. Y el abogado que le pasa eso, además que puede perder el pleito porque no se dio el resultado que él esperaba, le pasa esto porque ha incumplido la línea de la eficiencia. De nada vale cumplir los pasos de la línea de la eficacia, los formales, el ofrecimiento, la notificación, etc., y no cumplir la eficiencia, es asegurarse de que el testigo sepa de las cosas que le van a preguntar. Hay una regla de oro para todo litigante, que cuando debe interrogar a un testigo, la regla es, nunca pregunte algo que no sepa exactamente lo que el testigo va a responder. Lo que hace pensar es que el abogado tiene que verlo al testigo antes, no para mal enseñarle a mentir, no para adoctrinarlo a favor de la parte que defiende, sino para preguntarle qué es lo que sabe, a fin de ser interrogado por eso en lo que sea importante para que el abogado pueda ganar el pleito dentro de su línea de eficiencia. Lo repito, si en la línea de eficacia se busca cumplir formalmente los trámites para acceder al proceso, en la línea de eficiencia lo que hacemos es intentar convencerlo al juez con el resultado de la declaración. Porque los pleitos se ganan o se pierden, nunca se empatan. Y si el abogado gana, cobra, y si pierde, paga. Por tanto, es de la mayor importancia para el litigante saber lo que estamos haciendo acá. Entonces, en este capítulo, en serio, yo quiero que ustedes lo vean de una óptica más general, con la que planteó Briceño. Y cuando hablamos de prueba, quiero que se le entienda como una prueba de documentos, que pueden ser de partes o de terceros.
y con los códigos ambos los modifican y los replican como documentos públicos o documentos privados. Y en los medios modernos de prueba, los códigos hablan de una prueba de informes, que es una suerte de testimonio de la persona jurídica, y una prueba de confesión, muy importante. A confesión de parte, relevo de prueba, es la probatio probatísima, que puede ser espontánea, provocada o ficta. Una prueba de testigos, a la cual voy a dedicarme un rato bastante importante en esta charla. Una prueba de peritos. El reconocimiento judicial tan en boga en Paraguay. Los medios innominados, los que no están nominados expresamente en la ley, sin embargo se aceptan porque también pueden ser acreditar alguna cosa en el medio, ¿no? Pero a mí todo esto me parece que confunde a la gente, no se los ve ordenado, metódicamente ordenado. Es lo que quiero hacer con ustedes, llamando no prueba, sino confirmación. A mí la palabra prueba no me gusta. No me gusta porque en rigor, y salvo alguna cosa muy particular, que es la prueba absolutamente científica, nada prueba nada. Un testigo convence o no convence, no prueba. A tal punto que las sentencias de primera instancia pueden ser revocadas por la segunda por una nueva visión de la prueba que tengan lanzada. O la de la tercera, la tercera puede revocar la sentencia de la segunda si es que se da en el ordenamiento jurídico respectivo. Recién habló de una prueba de demostración, de una prueba de acreditación, de un medio de convicción y de un medio de demostración. Con estas 4 palabras lo que hizo fue sistemizar los medios de prueba de la ley. Les cambió la nomenclatura, porque cada uno tiene un resultado diferente al cual voy a llegar al término de esta clase. Pero tengan en cuenta 2 cosas. Primero, que estos medios confirman una afirmación negada. Nada prueba. Lema que quiero que lo tengan presente porque cuando termine esto voy a decir que los jueces fallan por convicción, que va a ser lo final de esta clase, ¿no? Y tengan presente que los medios de confirmación entonces pueden ser divididos en 4 grandes sistemas. Los de demostración, los de acreditación, los de convicción y los de demostración. Los explico. Briceño llama a medio de demostración a lo que nosotros podremos entender por peritaje científico. Los códigos procesales, incluido el de Paraguay, regulan la prueba pericial. Atención, quiero que entendamos las palabras que estoy utilizando. Precisamente pericia es una habilidad que tiene una persona idónea que se llama perito, y esa habilidad le permite producir peritajes. Por eso está mal hablar de la pericia de Fogastan. Entonces el peritaje de Fogastan, hecho por el perito que tiene pericia. Dicen las normas, y más dicen que las pericias, en lugar de los peritajes, vuelvo a iterarlo, no vinculan al juez, que puede apartarse de su contenido, dando las razones que motivan ese apartamiento. Error de verdad no siempre es así, porque hay peritajes y peritajes. Hay unos peritajes que son hechos conforme un análisis lógico de un hecho mediante procedimientos asegurados por la sistemática de una rama del conocimiento humano, conocimiento depurado y cristalizado adecuadamente en reglas absolutamente verificables para toda persona que esté en condiciones científicas, técnicas, de poder hacerlo. Es decir, yo puedo, por ejemplo, poner en tela de juicio en un pleito si existe o no ley de gravedad. Y un perito vendrá a decirme que la ley de gravedad es una ley esencial de la física humana, de la física del mundo. Y parece claro que si yo veo la ley procesal paraguaya y me dice que eso no lo vincula al juez, que puede apartarse, parece claro que no puede apartarse de una regla de un conocimiento absolutamente asegurado. Nos manejamos todos con
con la ley de la atracción, por ejemplo. Sepan ustedes que antiguamente para hacer una filiación natural se buscaba posesión de Estado habiendo una persona, el ascendiente muerto. Hoy no, hace falta una pericia de ADN. Y el peritaje de ADN, si me dice que no es mi padre, es absoluto. Es el 100% de seguridad que no es mi padre. Pero si dice que sí es mi padre, es que puede serlo. Y si puede serlo, me da un 99.8% de probabilidad, lo que es casi un 100, pero no es un 100. De cualquier forma, los jueces hoy toman en ambos casos un 100%. Pero lo que importa es que yo, científicamente, metódicamente, siendo el método que fuere, yo voy a llegar a ese resultado idéntico en todo tiempo, en todo lugar y para toda persona. Repito, si yo hago la prueba de la composición del agua, me va a dar siempre que en el agua hay 2 valencias de hidrógeno por 1 valencia de oxígeno. Y esa composición H2O va a ser siempre el resultado agua. Y eso los jueces no se puede apartar. Por tanto, cuando yo hablo de medios de demostración dentro de los medios de confirmación, estoy hablando de medios que realmente ponen fin al pleito. El juez no puede apartarse. No puede decir que alegremente que el agua no es agua, porque la fórmula química sería otra, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando esto se da, quien resuelve realmente el problema es el perito. Y esto, que es igual en todo tiempo, y para toda persona, en todo lugar, diseña del nombre de peritaje científico, y es el único medio que pone dentro de los medios de demostración. Esto sí demuestra, esto sí de verdad prueba. A tal punto es la prueba propiamente dicha, porque tiene siempre un resultado igual y objetivo, y eso produce absoluta certeza en el juez. Ya lo he dicho, de hecho, lo obliga. Pero esto no es lo mismo que un peritaje, que es un ensayo, un discurso sociológico, una averiguación sociológica, psicológica, que constituye tan solo un dictamen o un parecer. Por ejemplo, si yo tengo un accidente de tránsito y veo en el pavimento de la ruta una frenada de 14 metros que me dejó la rueda con 2 frenos, yo puedo llamar a un perito y decir, dígame, mire esta frenada, 14 metros, dígame a qué velocidad venía el auto. Tal auto fue el que pasó para que utilice 14 metros de la frenada. El perito dirá, mire, venía a 70 kilómetros o a 75. Vendrá otro perito y dirá, no, venía a 82 o a 64. Es decir, hay veces que lo que hacemos es dar una opinión, que no es lo mismo que dar aquella opinión científica, comprobación. Por esto no es, este dictamen no parecer es el peritaje al cual se refiere el Código Paraguayo, y vamos a verlo dentro de un rato en los medios de convicción. Dejo por ahora pendiente ese tema para volver sobre él en un ratito. A esto le sumo ahora, en segundo lugar, a los medios de acreditación. ¿De qué se trata? Esta es la razón de ser de la formación y de la formalización de un documento jurídico. Supongamos que yo estoy comprando un lote de terreno y le doy el dinero al vendedor, pero no me da la posesión. O la inversa, me dan la posesión y yo no doy el dinero. Esto puede ser contestado el día de mañana. Alguien puede negar que alguna de estas cosas no ha ocurrido. Entonces, la idea es que busquemos una forma de que esto quede pendiente en el mundo, mediante un método en el cual el juez tenga que creer, tenga que necesariamente. Esto da nacimiento en Roma a los medios de acreditación. Roma lo que busca es un funcionario que hoy es el escribano, el notario, el tabelión en el Brasil, que tiene la potestad de dar fe de las cosas que dice que vio y que dice que oyó. No hay otra cosa. Por tanto, un escribano, si dice que delante mío fulano dijo tal cosa, en eso el juez tiene que creerle. Ese es el valor fantástico de la escritura pública.
del documento público, del instrumento público, ¿no? Porque hay gente que tiene la facultad de decir las cosas que se le crean. Y eso forma los medios de acreditar. Acreditar significa darle crédito, ¿no? Y las significaciones contenidas en conductas simbólicas es creíble en mayor o en menor medida. Y atención, y siempre es de objetividad manifiesta. El documento tiene las características que tiene un documento acreditante y el juez tiene que creerlo. La escritura pública dice el Código Civil, que el juez tiene que creer lo que el ciudadano dice que vio o que oyó, de las cosas que pasaron delante de su presencia, pero no de cualquier sentido, de lo que ve y de lo que oye. ¿Por qué? Porque eso se llaman, notarialmente hablando, los sentidos superiores. Los demás, el olfato, el gusto y el tacto, son sentidos inferiores. ¿Por qué? Porque lo que yo huelo, nadie más puede olerlo con la intensidad con que yo lo huelo. Lo que yo gusto, solamente lo gusto yo. La otra persona que guste lo mismo puede ser un sabor distinto. Lo que es salado para uno no es tan salado para el otro. Lo que es hediondo para uno puede no ser hediondo para otro. Entonces, es común que el abogado novel quiera acreditar alguna cosa y vaya un escribano y le diga, venga, escribano, huela al bañal y dígame a qué huele. Y el escribano va, lo huele y se huele a lo que fuere. Eso no tiene valor de la pública, porque, insisto, no es lo que el escribano percibe con sus sentidos, sino solamente lo que ve y lo que oye, lo que dice que ve y lo que dice que oye. Y cuando él hace esto, el juez tiene que creer. ¿Hasta cuándo? Hasta la prueba en contrario. ¿Cómo es la prueba en contrario? Y según el tipo de documento en el cual haya que creer. Se presenta estos medios de acreditación en 4 palabras: en instrumentos, en documentos, en monumentos y en registraciones. A todo esto, el Código del Paraguay le da el nombre de documentos. Por eso ese hincapié al principio de esta charlita, que cuando hablamos de documentos de partes, y de terceros, de documentos públicos y de documentos privados. El diseño lo que hace es sistemizar esto, ¿no? Entonces, él al documento público le da el nombre de instrumento, para que no tenga el mismo nombre el privado. Vamos a llamar el instrumento al público, documento al privado. Estos son generalmente escritos y demás firmados. Hay otros que no son ni escritos ni están firmados. Son los monumentos. Y otros ni siquiera están escritos. Son las registraciones. Las muestras. ¿Qué es un instrumento? Es todo escrito, autorizado por funcionario público en los negocios correspondientes a su oficio de empleo. El escribano hace fe de lo que dentro de su competencia hace o dice. El secretario de juzgado, el actuario, dentro de su competencia, dice o hace, ¿no? Cada uno tiene una competencia legal marcada para su oficio o su empleo. Y todo lo que él autorice, a eso tiene que creer. Porque prueban la existencia o la no existencia de algo. Por tanto, ustedes saben, esto se maneja como documentos ad solemnitatis. Sin eso no hay cosa. O aprobaciones. Se hacen para aprobar únicamente, ¿no? Y a esto se le suma lo que se llama en la jerga procesal dación de fe. Que además parece con 2 palabras, con la autenticación y con la certificación, que es cada una de ellas. En la certificación, alguien tiene una copia de un original. Entonces va al certificante, un notario, un actuario, y le dice, mire, certifique que esta copia que yo tengo acá es la copia fiel de este original que tengo ante él. Entonces él dice, yo voy a certificar que este papel es la fiel copia de este otro original que tengo ante mi vista. Y lo firma. Y eso hace fe de que la copia es exactamente igual a la autenticación. Y eso funciona hasta la redargución de falsedad.
hasta que se pruebe lo contrario. ¿Por qué redargución de falsedad? Porque lo hace un funcionario público fedante en uso de las labores propias de su competencia. ¿En qué consiste la redargución? En un pleito, principal o incidental. O si es una demanda para que se declare nulo, o si es un incidente dentro del principal para que algo se declare nulo. Por ejemplo, una nulidad de notificación se resuelve por el incidental dentro del pleito en el cual se plantea, ¿no? La nulidad de una escritura pública se hace un pleito ad hoc en el cual participarán los otorgantes, el escribano, etc. La prueba de autenticación quiere decir otra cosa. En la Argentina, que es un país federal, cada provincia tiene su fedatario para autenticar. Si yo saco, por ejemplo, un exhorto en mi ciudad de Rosario para ser tramitado en el Paraguay, eso lo firma un juez rosarino. Ese juez no es nadie en el Paraguay. Por tanto, tiene que llegar al Paraguay con un documento en el cual los paraguayos le crean. Entonces, yo lo que hago es, primero, certificar el documento y luego lo llevo a una persona. En cada ciudad hay una sola persona que pueda autenticarlo. Esa persona tiene un libro donde están, desde el día que se inicia cada funcionario, lleva su sello y pone su firma. Yo me nombro a mí hoy juez de circuito, voy y firmo delante de este señor, llevo mi sello. Este señor en la Argentina siempre es el secretario de la sala primera en lo civil de la Cámara de Apelaciones de cada ciudad. El señor, entonces, lo que lleva, ahora va a recibir un documento firmado de puño y letra por un funcionario, por un jefe de registro civil, por un juez, por quien fuere. Entonces, con el escrito de la mano, va al libro respectivo y busca la firma que puso ese señor el primer día que estuvo, junto con su sello, y compara. Si a simple vista las firmas son iguales y el sello es el mismo, él autentica el documento. Y eso es lo que hoy está supliendo el sellito de la Haya, ¿no? Pero para que un documento argentino valga en el Paraguay o viceversa, debe ser autenticado por el medio con que cada país disponga su autenticación. Entonces, dentro de los instrumentos, estoy hablando yo de la dación de fe por autenticación y por certificación. ¿Dónde está otro? Esto está en las escrituras públicas. Cualquier otro instrumento que extiendan los escribanos, cualquier funcionario público, los asientos en los libros de corredores, al menos en la ley argentina, todas las actas, los billetes. Ustedes miran cualquier billete de ustedes de dinero, cualquier billete de precio guaraní, tiene una firma de alguien, que es, aunque no es hológrafa, también está firmado, ¿no? ¿Y qué hacemos los jueces? Los jueces lo creemos. Insisto, hasta la sentencia que diga que es falsa, principal o incidental. Hablando de esto, que son los instrumentos, hasta ahora en la jerga tribunalicia paraguaya, el documento público, ahora yo le voy a poner el documento privado, el que no está extendido por un funcionario fedatario, sino por cualquier persona de a pie como nosotros. Estos documentos son la materialización de un pensamiento mediante signos escritos corrientes o convencionales, mediante formas o figuraciones o combinaciones no simbólicas. Hay gente que escribe con cuadraditos. Si yo juego al truco, por ejemplo, hago un cuadradito y lo tacho, son 5.3 cuadraditos tachados, hace un partido de truco, en mi país, por ejemplo. Pero el que lo sabe lo entiende. Yo puedo encriptar un documento, es decir, la letra que utilizo le pongo, vale por 9 letras adelante, 9 letras atrás. Alguien lo entiende a eso, pero son todos documentos privados que expresan alguna idea, una declaración de voluntad si son declarativos. Declaración de voluntad que se escribe para acreditar algo o que se dispone o que se declara. Y algunos no son declarativos, son meramente representativos. Una fotografía no declara nada, me representa algo que lo estoy viéndolo. Esos documentos van a tener
validez una vez que sean reconocidos. Se requiere su reconocimiento en pleito, en forma personal. A veces pueden reconocer por tercera persona, por persona autorizada, a veces por herederos, pero la validez depende de ese reconocimiento. Y eso es prueba, no hasta la redargución de falsificaciones de la simple prueba en contrario. Tengo una cosa que diga cosas distintas, ahora veremos cuál lo convence al juez. Frente a esto están los monumentos, que no están escritos. Ni son públicos ni son privados, pero hay un montón de cosas. Son siempre puramente representativos. Piensen en los monolitos, en los mojones, en las cercas, en los alambrados, en las marcas del ganado, en las señales de las ovejas, etc., ¿no? Si yo voy por una ruta y veo kilómetro 45, yo sé que ese mojón me estoy a 45 kilómetros del kilómetro 0. En algún lugar está colocado. En mi país está en la Plaza del Congreso de la Nación, en un monolito, kilómetro 0. Y ahí se cuentan todas las distancias. Es igual en Paraguay seguramente. Es posible que el monolito, que es el kilómetro 45, esté en kilómetro 44.500 o 48.200. Pero se supone que están bien puestos. Si un alambrado entre dos edificios, entre dos propiedades, creo que está en el medio. Si veo la marca de un ganado, creo que le pertenece a que la tiene registrada. Y entonces estas cosas también, en ellas creo, hasta la simple prueba en contrario. Que me digan que el monolito está antes o después, si me dicen que la línea de la heredad está a la derecha o a la izquierda, más de un lado que del otro, eso se probará. Mientras tanto, yo creo en esto. Nosotros hablamos de medios de acreditación, ¿no? Y finalmente con las registraciones, cosas que no son escritas. Lo que hay un montón de cosas que sirven como elementos. No tiene declaración de voluntad las fotografías, los grabados, los dibujos, los planos, los cálculos, los logotipos, los árboles genealógicos, los negativos fotográficos ni siquiera son escritos, los precintos, los electrocardiogramas, las grabaciones, las fotos de rayos X, las mediciones de sonido, de color, de luz, de radiación, de humedad, de temperatura, etc. ¿Alguno vio alguna vez una tirita del radio de cómo se hace un electrocardiograma? Verán que son un montón de movimientos de una lapicerita al ritmo de loco de no sé quién. Yo no entiendo nada de eso, pero ahí no lo entiendo. Un médico puede saber de qué se trata y qué enfermedad tenga en función de los dibujitos que esté viendo, ¿no? Por lo tanto, miren, ni siquiera es escrito. Está ahí un dibujito, hecho por una máquina. El hombre no intervino para nada, manejó la máquina. No expresa declaración de voluntad, sino un simple registro que sirve para acreditar algo. Yo le creo a eso. Y lo creo hasta la simple prueba en contrario. Con lo cual me metí con 4 palabras. Con instrumentos, con documentos, con monumentos y con registros. Y con esto lo que hice fue terminar los elementos de acreditación. Repasemos. Medios de convicción, el peritaje científico. Medios de acreditación, estos 4 que acabo de hablar de instrumentos, documentos, monumentos y registros. Esos son los medios de convicción. Esto me parece muy importante porque aquí van a aparecer el resto de los medios de prueba, ¿no? Es el convencimiento que se logra respecto de la probabilidad de la existencia o veracidad de algo. Y siempre es un resultado de pura subjetividad. Yo creo o no le creo. No estoy obligado a creer en nada. Le creo si quiero. Le creo si me siento convencido. Y se logra intelectualmente aceptando que es fácil que un hecho ocurra o suceda porque tiene apariencia de verdadero o porque se funda en una razón válida. Y esto se obtiene por varios medios, por la confesión, por el testimonio, por el careo, por la fama o rumor público, por el juramento, por el dictamen o parecer, eso que hablamos de peritaje de opinión, y por la sumatoria de indicios, la presunción o amnesia. Vean ustedes que lo que hemos sistematizado acá es poner todos los medios tan sueltos en el estudio paraguayo
y algunos más adentro de este rubro grandote de medios de convicción. Y empecemos por hablar de la confesión. Esto es muy importante saber de qué estamos hablando, porque sí me parece a mí una enorme confusión al respecto, ¿no? Quiero que ustedes sepan que históricamente la confesión es un sacramento de la Iglesia Católica. Es uno de los 7 sacramentos de la Iglesia Católica. Ese es al cual una persona que se siente en estado de pecado, que se siente contrita porque no está bien espiritualmente, se presenta ante un sacerdote espontáneamente, voluntariamente, y le cuenta sus pecados. Quiere limpiar el alma de pecados. El sacerdote tiene que escucharlo bajo secreto de confesión. El sacerdote seguramente lo perdonará. Si se dan 3 condiciones que se precisan claramente en cualquier catecismo de 4º grado. Se perdona si el confesante tiene el firme propósito de no volver a pecar, porque si no tiene, ¿para qué sirve el perdón? Segundo, si hay un sincero arrepentimiento del pecado. Y tercero, contingente, que la persona cumpla la penitencia que le impone el confesor. Si se dan estas 3 condiciones, la Iglesia Católica considera perdonado hasta ese día todos los pecados. Ya se podrá comulgar, que para eso se hace. El hombre se estará limpio de alma, se irá tranquilo hasta que vuelva a pecar y empecemos toda la cantinera de nuevo, ¿no? Ese sacramento, en el siglo XVI, fue considerado un medio de prueba. ¿Por qué? Porque en este momento los sacerdotes eran jueces, o mejor, los jueces eran sacerdotes. Y entonces, para poder condenar a alguien, tienen que hacerlo sin ser condenados ellos, sin cometer pecado los jueces sacerdotes. Y entonces lo que buscaban era que el imputado de alguna cosa confesara lo que el sacerdote le preguntaba. ¿Para qué? Para poder condenarlo con tranquilidad de espíritu, sin cometer pecado. Luego, con los años, esa confesión se logró mediante una importante tortura, porque se entendía a partir de Fray Tomás de Torquemada que una buena tortura ayuda al alma a limpiar el pecado de su ser, ¿no? Y entonces la confesión se tuvo, por la forma de darla, escrito verbal, por su origen espontáneo provocado, entendiendo siempre, según los códigos, que no es igual declaración que confesión. En verdad, la confesión es el medio de confirmación. La fuente es la parte, es la declaración de la parte. Yo puedo declarar y no confesar. Puedo confesar por escrito, sin declarar. Por lo tanto, son cosas diferentes de las que estoy hablando, ¿no? No nos confundamos. Pero nosotros, históricamente, fue siempre un medio de prueba, hasta los años 60 del siglo pasado. Cuando los penalistas, que los hubo muy importantes en ese entonces en Paraguay, entendieron que la confesión no puede ser un medio de prueba. Y entonces, en lugar de obligarme a confesar en lo que llamamos una declaración indagatoria, dijeron que debe ser un medio de defensa, con lo cual yo confieso si quiero. Y el día de hoy, si un imputado se niega a declarar, pues nada le pasa. Si antes se le iba a declarar, lo tenía por confeso. Ahora nada le pasa. Que es la simple aplicación al caso de que nadie está obligado a declarar en contra de sí. De eso se trata. Pero eso lo entendieron los penalistas, no los civilistas, que siguen insistiendo en la confesión como medio de prueba mediante la provocación de la declaración con el nombre de absolución de posiciones. Una absolución de posiciones, el ponente de la prueba afirma un hecho que la parte contraria a quien está dirigida
no se le pregunta, se le pide que jure si es cierto o no es cierto. Si es cierto, acepta la confesión. Y si no, no le pasa nada, porque nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo. Sin embargo, conforme con la Constitución Nacional, por esto estoy hablando, de que nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo, si yo me siento ante un juez y me pregunto, ¿usted es Alvarado? No, le digo. ¿Usted está acá? No. ¿Usted vive? No. Estoy mintiendo descaradamente, pero no me estoy incriminando. Por lo tanto, no puede hacerme nada porque constitucionalmente me está permitido hacerlo. Sin embargo, adviertan ustedes que conforme el Código Paraguayo, si yo llego tarde, o no voy, o me niego a declarar, o dudo en la declaración, o consulto apuntes, el juez puede tenerme por eso, ¿no? Lo que hace que el medio de prueba sea absolutamente inconstitucional. ¿Por qué? Porque si yo puedo lo más, que es mentir, ¿cómo no callarme la boca, que es lo menos? Por tanto, absurdamente, en tanto en lo civil es un medio de prueba, en lo penal es un medio de defensa. Y esto algún día habrá que decirlo. En lo civil tiene que desaparecer como medio de prueba. Pero sigue siéndolo, a tal punto que se maneja el brocárdico a confesión de parte, relevo de prueba. Quiero que ustedes sepan que ya hoy no se aplica esto. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que la confesión puede ser mentirosa. Y aunque haya confesión, hay mentira. Y la mentira no autoriza a una condena justa, ni a una condena legal. Miren lo que pasó. Yo conozco 2 casos que en mi larga vida judicial pude presenciar. La hija de un amigo mío, una chica de 19 años, a la sazón se respondía a partir de los 21, manejando un auto por la vereda costanera de mi ciudad, atropella a una persona y la mata. La chica entra en un estado de shock, estado de pánico, lo llama desesperadamente al padre, que estaba muy cerca del lugar. El padre tiene ahí de inmediato, llega antes que la policía, y por eso hace lo que puede hacer lo que hace. La corre a su hija al lugar del acompañante y se sienta él manejando. Llega la policía, si yo venía manejando. Y él se autoincrimina. A mí me pareció precioso eso que estoy contando, porque adviertan ustedes que por amor filial, el padre se adjudica un hecho que él no comete, eso de lo cual él será procesado, será eventualmente condenado, pero le evita a la chica, a la hija, tocar el pianito e ir eventualmente presa, porque responder civilmente siempre va a responder, porque la hija, él responde por la hija de 19 años, por ser dueño del automóvil. Siempre responde. Por lo que hace es incriminarse, ¿no? A mí eso me demostró, primero me enterneció, me gustó mucho la situación, pero me hizo ver que la confesión era mentirosa, o podía ser mentirosa. Por tanto, no tanto confesión de parte, relevo de prueba, vamos a ponerle un coto a él. Con los años, y particularmente en Estados Unidos, en la Argentina también hubo algún caso, con la Swiss Migdal en la ciudad de Rosario, cuando se le imputa al capo mafioso del lugar que fuere la comisión de un delito de sangre, un homicidio, por ejemplo, se busca en la familia mafiosa una persona que tenga una enfermedad terminal, un cáncer que le quede en 3 meses de vida. A esa persona se le da una importantísima suma de dinero, la que ha descubierto él, sus hijos y sus nietos, y se le enseña prolijamente cómo fue el delito. Como tal, que él se presenta a la policía y dice: yo lo maté. Y cuenta con el lujo de detalles que le enseñó quien había realmente matado. Eso también prueba que la confesión puede ser mentirosa, igual que antes. Pero me muestra a mí que era por dinero. Y una cosa es que la confesión sea mentirosa por amor filial y otra por dinero, claro. Moralmente una puede ser aceptable y la otra, claro que no. Pero esto ha hecho ver a muchos jueces que no pueden fallar solamente por la confesión.
Por tanto, es mentira que hoy se diga que confesión de parte relevo de prueba. Hoy la confesión es simplemente un indicio más. Yo le voy a explicar luego más tarde. Es un indicio más que el juez tendrá que valorar para llegar a la convicción de un hecho indicador de un eventual hecho indicado. Ya vuelvo sobre el tema. Pero siempre, para que haya confesión se requiere animus confitendi, es decir, el deseo de confesar. Y además implica que el confesante sepa qué le va a pasar con la confesión, que sea consciente de los alcances jurídicos, de los efectos de su confesión. Y para eso se exige desde el derecho romano el ánimo de confesar, lo que allá se llama animus confitendi. Lo nombro acá, porque a partir de un programa del ESNABLE en la Argentina, que es el programa de Tinelli, se hacían unos chistes de mal gusto. Se le hacía decir a la gente cosas que no eran mentiras. Cuando la gente se enloquecía y quería matarlo a que lo estaba investigando, esta es una jodita de Tinelli, le decían. Pero se ponía a reír como un idiota. Le hacían cámaras ocultas. Y esas cámaras ocultas se pusieron de moda. Y entonces se hacían ahora para probar delitos. Yo voy a dar una coimisión con una alpisterita puesta acá y acá tengo una cámara que está filmando. Entonces yo hago toda la conversación del cohecho y la cámara está filmando a la persona que va a recibir, sin dar cuenta que yo estoy dando. Y el delito es de los dos, ¿no es cierto? Eso ya no es materia de prueba en ninguna parte del mundo. Los americanos han dicho que eso es el fruto del árbol prohibido. Es una prueba ilícita. Yo estoy haciendo esto sin saber lo que me está pasando. No estoy sobre aviso, no tengo ánimo confitendi. Por tanto, esa cámara oculta que tanto mal le hizo a la Argentina a partir de la tinelización, ya hoy no sirve como elemento probatorio. Sépanlo y absténganse de hacerlo. Porque un juez que sepa su labor nunca le dará valor probatorio, ¿no? ¿Qué pasa con el testimonio? Otro medio de prueba paraguayo. Es la declaración de una persona extraña al litigio, es un tercero, no parte, que la hace a un juez personalmente respecto de hechos conocidos por ella, que pasaron o no, bajo la vigencia de sus sentidos. Como vamos a hablar después de testigos de fama, de rumor público, etc., ¿no? El testigo sí. El testigo habla de lo que pasa bajo sus 5 sentidos. Después sí que es salado, que es ruidoso, que tiene mal olor, que es basta la tela que está tocando o que está mirando algunas cosas. El testimonio es siempre una participación de conocimiento, aunque, como es obvio, por medio de las palabras del testigo no puede reconstruirse el hecho, ni mucho menos, por supuesto, verificarlo, ¿no? Entonces, ¿qué hace el testigo? El testigo viene y declara a tenor de unas preguntas. Quiero que ustedes sepan que la testimonialidad está tan de moda y tanto les gusta a los jueces en Paraguay. A los jueces penales del Paraguay les encanta. Es la prueba más demeritada en la historia del mundo. Es una prueba en la cual poca gente cree. Porque el testigo, cuando yo veo alguna cosa, veo lo que veo conforme mis circunstancias personales, conforme mi poder de observación, mi poder de retención, mi poder de entendimiento respecto de las cosas que estoy viendo. Y ahora todo eso lo tamizo por mis gustos. Y mis gustos me revelan que todos somos prejuiciosos, igual que los jueces. Y tener un prejuicio es tener un gusto, una decisión, respecto de algo, ajeno a las circunstancias fácticas que lo motivan. Y la gente tiene prejuicios, que es un juicio previo, más allá de las cuestiones fácticas. La gente tiene prejuicios por el color de la piel, por la raza de la persona, por su religión, por sus ideas filosóficas, por sus ideas políticas, por sus gustos sexuales, por sus gustos futboleros.
Hay cosas que unas buenas veces las ve blanco y otras las ve negro. De ahí la frase, todos del color del cristal con que se mira. Y lo que yo veo no es lo que mira un tío que está delante mío o a mi lado. Mucho más lo que yo recuerdo con los años de haber visto. Lo que me quedó en mi memoria. Y ahora cuando lo cuento, no sé con qué vías lo tamizo, con qué gustos particulares, con qué estados de ánimo lo tamizo. Por eso que históricamente, desde la ley de partidas, el testimonio es una prueba necesaria, pero deleznable. Hasta el punto que la ley santafesina, por ejemplo, tiene un artículo extraño, es el 200 de su código, que dice que los jueces deben probar siempre la prueba testimonial, atención, sin importar la opinión que tengan sobre ella. ¿Vieron ustedes qué cosa rara? ¿No? Sin importar la opinión, ¿eh? Pero después me convencen o no me convencen, ¿no? Entonces miren siempre de lejos la perspectiva, pónganla siempre delante ustedes la prueba testimonial, ¿no? Y quiero que sepan que a veces el testigo puede no declarar, que es cuando tiene un secreto profesional y la ley se lo respeta. Esto nace originalmente del secreto de la confesión. Confesando un sacerdote, las cosas que oye no puede decirlas en su vida. En su vida. Ni aún después de muerta la persona que le confesó. De esto hay literatura vastísima. Hay sacerdotes que han sido imputados por delitos como si fueron cometidos por una persona que se confesó ante ellos y que su silencio los condenó. Hay muchas películas que hablan sobre este tema. Y entonces la ley le permitió siempre esas cosas que conoce bajo secreto de confesión, no decirse al juez. El juez no puede enterarse de lo que es secreto de confesión, ni mucho menos otra persona. Con los años, ese secreto sacerdotal pasó a las comadres, a las parteras, que en el siglo XVII, XVIII eran las que traían a los chicos al mundo. Miren ustedes una partera que es fácil en un castillo, perdido en el centro de Europa, cambiar un niño. Era decirle de príncipe, por ejemplo, a un mendigo, o viceversa. Ustedes saben que cuando hay mellizos, el mayor es el que nace en segundo lugar, no en primero. Si hay dos mellizos, el que nace primero es el menor. El mayor es el que se formó, pero el que está detrás, en el útero de la madre, según se creyó toda la vida en el derecho europeo. Decir que un chico cambió, es cambiar quien va a ser el rey, por ejemplo. Hay una novela de Alejandro Dumas que se llama El hombre de la máscara de hierro, que es una película, pues, la habrán visto, donde uno que es rey tiene su gemelo con una máscara de hierro en una cárcel. Para que nadie sepa que tiene un hermano que a lo mejor puede ser el real rey, ¿no? Entonces esto le ha permitido llevar a los médicos, a los parteras, a los médicos, por extensión a los farmacéuticos, a los psicólogos, a los psiquiatras, lo que se llama el secreto de confesión. Hoy también se extiende a los planos y a las fórmulas químicas, y a las fórmulas de armas, etcétera, ¿no? Hace unos años, ese secreto llega también a los abogados, que las cosas que le dice su cliente están protegidas por ese secreto. Bueno, que el abogado no puede cargar. Hace unos años, en la provincia de Entre Ríos, en la ciudad de Paraná, en un juicio penal, donde algún abogado estaba siendo testigo, un juez le hace una pregunta cualquiera. Y el abogado le dice: señor juez, yo no voy a contestar la pregunta porque me amparo en mi secreto profesional. Eso me ha sido dicho por mi cliente, profesionalmente yo no puedo vincularlo. Y el juez, era un idiota de marca mayor, le dijo: no, usted no tenga pena, abogado, yo lo libero del secreto de
testimoniar. Dígamelo, yo quiero saberlo. El abogado, bien puesto lo que tenía que tener, dijo, no, señor juez, usted no es quien para liberarme de mi secreto. Precisamente mi secreto es frente a usted. Quien no debe enterarse de esto es usted, que me está preguntando. Por tanto, no le voy a decir nada, que usted me libere. Por tanto, su oído le dijo, si usted no me dice las cosas, lo voy a poner preso. Porque yo soy el juez y dirijo el proceso. Póngame preso, le dijo. Yo no se lo puedo decir. Y lo detuvo en el curso de la audiencia. Lo hizo esposar y lo mandó al calabozo que estaba en el sótano del tribunal. Afortunadamente, hay unos abogados presentes allí que fueron de inmediato a hablar con el presidente del Superior Tribunal de la provincia, que era un conocido procesalista. Era el doctor Chiara Díaz, Carlos Chiara Díaz, importante profesor de procesal, que entendió el problema. Para que esto no fuera mayor, bajó, habló con el juez, le explicó, le explicó las cosas como era, y le ordenó amigablemente que le pusiera libertad de inmediato después de que ocurrió. José, les hago este cuento porque alguna vez puede estar usted en las mismas condiciones. Nunca se amedrenten, ¿no? Los jueces no, es precisamente contra ellos el secreto profesional. No pueden liberarlos ellos del secreto. El siguiente medio es el careo. El careo es muy antiguo y se da cuando dos testigos, a una parte y un testigo, dos partes entre sí, hechos de calumnia y injuria, por ejemplo, dicen versiones diferentes. Y entonces lo que se hace es llamarlos a ambos, se los pone uno frente al otro, se lee a uno su declaración y al otro la propia, se los invita a ponerse de acuerdo. Generalmente no lo hacen, porque si lo hacen uno dice que mintió, y mintió va a ir preso por falso testimonio. Por eso termina con que cada uno dice, me afirmo y ratifico en mi declaración y punto, el acto se ha terminado. Esto no sirve para nada. Hacer un careo es perder el tiempo. Es perder el tiempo. Porque para hacerlo bien, como dirían los jueces inquisidores, hay que empujarlo a uno contra el otro, y eso es romper la imparcialidad. Por tanto, sería absolutamente impensable, imposible de aceptar. Absolutamente. Por esto no sirve. Aténganse a hacer careo. Peor es cuando se llama el medio careo, que es una estupidez solemne. Supongan ustedes que hay una parte viviendo en Ciudad del Este y otra viviendo en Asunción. Y los dos tienen declaraciones distintas. Entonces yo, pues de Asunción, los llamo que vean Asunción. Le leo las dos versiones, él se afirma la suya, y ahora, aún antes, se la mando al juez de Ciudad del Este, para que lo llame allí, a que de allí vive, y le haga la misma historia, que dirá lo mismo. Por tanto, tardamos 6 meses en hacer esto, inútilmente. Es una prueba absurda, porque uno de ambos debe cambiar su declaración y cuando eso pasa uno va preso. No se olvídense de estas tonterías fenomenales esto que estamos hablando. El siguiente medio de prueba es el juramento. Hoy carece de todo importancia el juramento, a pesar de que algunas leyes se lo siguen dando. Pero históricamente era el más importante de todos los. Porque cuando estamos hablando del siglo XIV, XV, XVI, donde el fundamentalismo católico gobernaba cualquier situación, la gente de verdad creía en el infierno, creía en la vida eterna. Y jurar castizamente y ponen a Dios por testigo de que algo ha ocurrido. Los invito a que ustedes vean el diccionario de la Real Academia Árabe cuando termine esta clase. Y busquen la palabra jurar. Significa afirmar o negar una cosa poniendo a Dios por testigo de sí mismo en sus criaturas. Por tanto, jurar por Dios es una metodología. Siempre que se jura por Dios. Castizamente. Por tanto,
quienes han inventado jurar por la patria, por el honor, por las Islas Malvinas, por Che Guevara, están divagando. Las leyes laicas que nos gobiernan admiten que no haya juramento, sino que haya, los mexicanos es una protesta de decir verdad, nosotros una promesa de decir verdad. Yo tengo muy claro que seguimos jurando a tontas y a locas, y juramos por Dios y ante los santos evangelios. Está bien ante los evangelios, pero no por Dios, porque siempre se jura por Dios. Esto en la historia tuvo una enorme importancia, porque el que mentía adquiría la absoluta certeza en vida de que perdía la vida eterna para siempre. Se iba a clavar en el infierno de cabeza y tenía el diablo pinchándolo durante millones de años. Entonces la gente no mentía, le tenía un gran respeto. Esto yo le estoy contando. Y pasó a ser la más importante de todas las pruebas. A tal punto que hoy todavía, en la prueba de solución de posiciones se sigue jurando. Poniendo por testigo estoy diciendo la verdad, ¿no? Pero quiero que ustedes sepan que el juramento puede ser legal, en su caso decisorio o estimatorio, o puede ser un juramento judicial, que es el elemento supletorio. Vayamos primero al decisorio. Miren la importancia que tenía este pleito. Cuando se llama decisorio, cuando una parte de la ley defiere a la declaración jurada de la contraparte, la decisión de los hechos litigiosos. Yo soy de España del año 1500. Yo, pretendiente, demandante, no pruebo la existencia de mi deuda, o el cuánto de mi deuda. Entonces digo, demandado, jure usted cuánto me está debiendo. Y lo que usted diga, yo voy a cobrar. Por tanto, el juramento decide el pleito. Por eso se llama decisorio. Tiene que ver una cosa, se juraba en serio. El acreedor, el deudor que venía diciendo que no debía, bueno, debía jurar, sí, debo tanto. Pero claro, el acreedor se queda con eso. Si le miente, se queda con eso. Hoy sería impensable que un pleito terminara por juramento de decir, ¿quién diría una cosa de esta? Se puede jurar alegremente por lo que quiera. Al revés, se llama juramento estimatorio, que sí sirve todavía en muchos procesos laborales en América Latina. Es cuando la ley, en casos de difícil prueba, acepta el juramento de la parte que se beneficia con el acto. Por ejemplo, el derecho laboral argentino, si la parte no puede, el obrero que está demandando no puede acreditar el quantum de su deuda por renuencia del patrono, digamos que la condición importante de la renuncia del patrono, el obrero lo que hace es jurar cuánto él cree que es su acreencia y el otro está obligado a pagársela. Esto requiere una ley especial, por supuesto. Estos son los juramentos legales. En la Argentina el decisorio no existe más, estimatorio en algunos casos laborales. Y es supletorio cuando, en defecto de la ley, el juez lo defiere a una de las partes y suple una prueba que no se practicó por la renuncia de la otra. Eso está muy de moda cuando hablamos de las relaciones civiles de parentesco, el derecho civil argentino, y en todos los delitos de los litigios religiosos, por supuesto, donde esto sigue funcionando, porque sigue creciendo en la vida eterna y la limpia. Hoy sería imposible aceptarlo en asuntos de adecuada importancia económica, ¿no? Sería difícil aceptarlo. Nadie lo podría hacer. El siguiente medio es lo que se llama el dictamen o parecer, es el peritaje de opinión. Lo que hablé hace un rato. Hay peritajes de comprobación, son peritajes de opinión. Y hay mucha gente que opina en el proceso. Son los peritos, por ejemplo, los artesanos. Un armero, por ejemplo. Los prácticos, un tasador. Los técnicos, los médicos, los agrónomos, etc. Los traductores, que atención,
vamos a hacer una distinción entre traductores e intérpretes. La gente habla siempre de intérpretes en el mismo sentido que traductores, son cosas distintas. El traductor lo que hace es parte de un idioma y vuelve a otro idioma. Yo escucho el alemán y lo paso al castellano, o viceversa. El intérprete escucha e interpreta lo que está diciendo. El que hace el oficio mudo, por ejemplo, el que habla como... O lee el oficio mudo, lo ve y lo pasa a palabras. Nuestros códigos de intérpretes no son traductores e intérpretes. Y den una opinión, porque la opinión que dé un traductor puede ser distinta de otro traductor. Yo me digo, puedo preguntarle qué edad tiene este señor, o si es virgen, y otro me dice que no, o si no, o no mucho, si tanto, o no por completo. Dan opiniones que son opinables. Y repito la palabra con fuerza, porque lo que es opinable es contestable. Entonces la opinión de uno es contrastada con la de otro. Puede decir, en el caso que les planteaba hoy del metraje del frenado, puede ser 40 metros o 200 metros, y aquí el juez sí, estos peritos no lo vinculan al juez, no lo vinculan. Y atención, cuando no lo vinculan, él tiene que decir lo que quiere, pero dando siempre las razones por las cuales dice lo que está diciendo. Bueno, lo repetimos, es un peritaje técnico opinable que de verdad tiene el valor de un testimonio calificado. Este es más que un testigo que está hablando de hechos, es un testigo que opina técnicamente respecto de algo. ¿Qué son los indicios? Empiezo acá a llegar al final de la clase. ¿Ustedes han leído alguna vez la novela de Sherlock Holmes, por ejemplo? Era un hombre que manejaba bien los indicios y los razonaba. Un indicio era un hecho material. No un hecho material, era una cosa. Por ejemplo, hay un muerto sobre un terreno barroso y sobre el terreno barroso hay una cápsula servida. Yo tengo el muerto, es un indicio, el barro es un indicio, la cápsula es un indicio. Y a 10 kilómetros prende una persona que está con los zapatos embarrados y haciendo el estudio del mismo barro que estaba en la playa. Y tiene un arma de la cual salen casquillos exactamente iguales a aquellos. Entonces lo que hacía Holmes era razonar estos elementos aislados, que eran todos hechos indicadores, para llegar a un hecho indicado, que es el que de verdad prueba. De vuelta. Un hecho indicador es un hecho conocido. Un hecho indicador es un hecho desconocido. Y las leyes me permiten a mí, ya no viendo, ya no escuchando, sino razonando, tener varios indicios para lograr una presunción, no legal, sino del hombre, la presunción judicial. Y para que esto sea así, yo necesito una sumatoria de indicios, que deben ser varios, graves, precisos y concordantes, según dicen antes. ¿Cuántos son varios? Miren, conforme el sistema que siempre se estudió en los últimos 200 años, yo puedo interpretar las circunstancias con un método que viene de arriba para abajo, de abajo para arriba. Hago una inducción, una deducción. Yo parto de la norma para llegar al caso, o parto del caso para llegar a la norma. Deductivo, inductivo. Pero hace unos años, un metodólogo argentino, el doctor Juan Zamaja, doctor en metodología, pensó un sistema ternario, un nuevo sistema de interpretación, un nuevo método de investigar las cosas. Y entonces, en lugar de partir de la ley o del caso para llegar recíprocamente, partió de las circunstancias que rodean el caso, que no es el caso. El caso es el muerto. Las circunstancias que lo rodean, que le dio el nombre de rasgos, son el casquillo, el barro, etc.
Entonces, él mira las circunstancias, y este método le llamó abducción, que es lo que hacen precisamente los jueces. Ustedes miran con atención cualquier sentencia judicial, nunca los jueces ni inducen ni deducen, abducen. Parten de las circunstancias que ordena el caso, la van interpretando y ahora van llegando al caso y del caso a la norma o viceversa. Por tanto, a mí me parece que a partir de esa maja, los varios deben ser 3. Uno no es vario, es único. 2, 3, 5, ¿cuántos tendrían que ser para ser varios? Yo digo que 3 porque es lo que me permite a mí emplear los 3 métodos de investigación metodológica. Tengo 1 la inducción, 2 la deducción y 3 la abducción. Por tanto, debo dar 3 para que entrar por un lado o por el otro. Graves, importantes. Relación con lo que estamos haciendo. No son tonterías. Deben ser concordantes, precisamente concordantes entre ellos. El barro tiene que ver con el barro del zapato, el casquillo tiene que ver suelto, tiene que ver con el tipo de arma con el que fue disparado. Cuando yo tengo estos varios graves y concordantes, hace que los jueces puedan llegar a una presunción homines. Homines es del hombre. Presunción homines es lo contrario a la presunción legal. Y los jueces presumen. ¿Cuál es el problema de esto? El problema está en que las leyes procesales hablan de prueba de presunciones. Y no es prueba de presunción. La presunción es carencia de prueba. Cuando yo presumo es porque no tengo prueba. La prueba debe llamarse indiciaria. Entonces, no hablemos nunca más de presunción, porque presunción es el resultado al cual llego después de razonar indicios. Entonces, lo importante acá son los indicios. Y ahora vamos a ver, estos indicios, yo los razono, y razonándolos graves, yo llego a una conclusión. ¿Y hoy cuáles son esos indicios? ¿La bala? ¿El casquillo? ¿El muerto? No. Hoy los indicios son los otros medios. Hoy la confesión es un indicio, que nada prueba o que puede ser mentiroso. El testimonio, que nada prueba, me convence o no me convence, es un indicio. Los medios en los cuales yo creo, documentos, instrumentos, monumentos, yo les creo, es otro indicio. El juramento, si me lo piden, es otro indicio. Nada se prueba por sí mismo. Quiero que sepan que los juegos modernos, como el de Colombia, por ejemplo, ningún medio probatorio tiene ese valor preasignado por la ley. El juez se convence de lo que quiere. Y ese convencimiento, que es lo que va a generar, llega por cualquier forma. Miren, en mi larga vida judicial yo he visto juez se convence por una sonrisa, por la presencia de un sacerdote, por un señor mayor, importante, en el cual el juez lo respeta y cree. He visto la mirada de una mujer. Hay un verso de Nervo que dice, mira que miran que nos miramos, mira que advierten que nos amamos. Una mirada tomada a tiempo por una persona que puede interpretarle, dice tantas cosas. Un observador inteligente, una mirada, le revela todo. Y eso pasa con los jueces. Los jueces miran y escuchan. No es que vean y oigan, miran y escuchan. Y miran lo que quieren mirar. Y escuchan lo que quieren oír. Y con lo que escuchan no miran, se convencen. El problema está en que ahora tienen que explicar cómo se convence. Y eso no pueden decirlo siempre. Entonces dicen con las palabras que vemos en todas las sentencias judiciales, que dicen todo y que nada dicen. Son frases hechas que se emplean en el 100% de las sentencias judiciales, que se repiten hasta el hartazgo y que nunca dicen nada. Sin embargo, todo dice. Yo no es que descrea de lo que estoy diciendo.
Llevo tantos años haciendo esto, tantos años. Yo fui durante 27 años, fui juez. Y habré hecho, no sé, 1000, 2000 sentencias, no sabía en ese tiempo. Es razonable. 100 sentencias por año, son 2700 sentencias. Habré hecho más. Pero durante 15 años dirigí un diario, el diario Juris, de la ciudad de Rosario, que publicaba 5 o 6 fallos todos los días. Así que yo me leía 80, 100 fallos por mes. En 15 años he leído miles de fallos. Entre que yo hice 2 o 3 mil y he leído 10 o 15 mil fallos, créanme que tengo una experiencia importante para poder decirles que nunca he visto una sentencia que valore. A ver, el testimonio de Carlito lo comparo con el testimonio de Pedrito y encuentro que este es más gustoso, que este más sabroso, más... No. No hay una sola sentencia que diga eso. Ni una sola. Pues lo que explica es por qué lo convenció el testigo Pedro. Y lo ignora el testigo Carlito. Si esto es así, y la experiencia mía de más de 60 años en los tribunales así me lo enseñó. Todo lo que estamos estudiando actualmente de estándares de prueba está tan en boga en el Paraguay que los filósofos europeos, particularmente los españoles y los italianos, van a enseñar cómo se sentencia. Hablan de la ponderación de los medios de prueba, de la ponderación de las normas. Todo eso no se da en la realidad. Todo eso es tirar la plata inútilmente. Aprender cosas sería una suerte de organismo mental. La gente está convencida de que soy un provocador profesional que esto le sirve. No le sirve para nada. Lean sentencias. Nunca van a encontrar una sentencia que siga esos parámetros. Porque el juez simplemente se convence. Y se convence porque hay un medio de confirmación, que lo harto lo convence, le da certeza. O se convence con cualquiera de los medios de prueba que acabo como convicción, o le cree. O finalmente se convence porque ve personalmente. Con lo cual, me tengo que meter ahora en un último medio probatorio que es el medio de la mostración. Mostración es el sustantivo, es sustantivar el verbo mostrar. Es un neologismo que implica un examen, registro, inquisición o averiguación que se hace in situ de alguna cosa. Entonces, en el lugar, lo que se hace es reconocer instrucción judicial, verificación judicial, averiguación judicial, se reconocen cosas, personas o lugares. Las cosas las miro. Las personas, lo que se llama rueda de presos. Esto es muy común. La policía, cuando alguien me ha robado o ha hecho un delito, me ponen 5 o 6 personas para que yo pueda reconocer. Por supuesto, ese reconocimiento de presos hay que hacerlo con personas iguales. Si a mí me roba una persona negra, de color negro, me ponen 4 blancos y 1 negro, voy a apuntar al negro, haya o no sido mi negro. Pero no me quedo con barba, me ponen un barbudo y 4 lampiños, voy a apuntarlo al barbudo. Entonces, la rueda de presos, 2 barbudos, 2 blancos, 2 negros, para que esto pueda funcionar. O de lugares, que es lo que totalmente se llama de reconstrucción del hecho, porque esto nunca se puede reconstruir. Una aproximación a lo que pasó. Pero todo esto, en la Argentina y en el Paraguay, lo hacen personalmente los jueces. En Paraguay esto se les paga, cobran un viático para hacer esto. Y algunos jueces que convocan a cada rato una cosa de estas, por razones obvias. Eso no pasa en la Argentina. Pero quiero que sepan, desde Briceño para acá, se le niega el carácter probatorio a este medio. Porque de verdad, cuando esto ocurre, el juez se pone en comunicación directa con los hechos a probar. Se convierte a sí mismo en el hecho de prueba, en la fuente de la prueba.
porque conoce el hecho sin utilizar las percepciones de otra persona. Miren ustedes, el juez, en el documental, ve un documento, que lo pidió otro, ve un monumento, ve un registro, en la confesión oye una declaración de parte, en la testimonial una declaración de un testigo, en el peritaje una declaración de un perito. Siempre viene otra persona que le cuenta. Dice que entre la cosa a probar y él hay siempre un intermediario, el documento, el perito, lo quien fuere. Si él mira, él es la fuente de la prueba, él se convierte en el testigo. Y ustedes sepan que de la ley de partida, si el juez es testigo de una causa, no puede fallar. Porque entonces se impresionó con su poder de mirar, con su poder de recordar, con sus gustos y prejuicios, etc. Hasta el Código Procesal Peruano anterior al vigente era una causal excusatoria y por tanto recusatoria la circunstancia de que el juez hubiera sido testigo de percepción de la causa. Hoy esto se ha borrado. Los jueces que no les gusta la recusación han dicho siempre que las causales son taxativas. Taxativas es decir, son esas y ninguna otra. Son limitativas. Pero además, cuando tienen que interpretarlas, las interpretan con un criterio restrictivo. Es decir, le hacen decir a la ley menos de lo que la ley dice. La interpretación puede ser amplia, estricta o restrictiva. La amplia le hago decir a la ley más de lo que la ley dice. Estricta le hago decir lo que la ley dice. Restrictiva, menos de lo que la ley dice. Así se ha dicho siempre, en toda la jurisprudencia, incluso en el parábola de la Corte para abajo, la interpretación restrictiva de las causales recusatorias. Sin embargo, está claro que un juez no puede ser testigo de la causa. Y si no puede ser testigo de la causa, prohibido de 1211, con mayor razón no puede ser una inspección ocular. ¿Por qué? Porque, insisto, él se convierte en el hecho de la prueba, en la fuente. Y eso no puede ser controlado porque yo miro, me lo guardo inspecto, no puede ser controlable por las partes, ni impugnable por las partes. Por eso lo que hay que hacer se descarta en la prueba personal del juez. Y entonces lo que hacemos es que vaya otra persona, un secretario, un oficial de justicia, un notario, que mire en presencia de las partes, que levante acta, que haga constar las cosas que las partes le dicen, y el juez se encuentra con un acta. Él pasa a ser en la decisión judicial lo mismo que un documento, ¿no? ¿Y todo esto por qué? Porque hoy todo tiene que tener una contraprueba, la posibilidad de contraprueba. Sobre todo cuando los medios modernos están cayendo todos los días solamente del juez. La televisión, los diarios, dicen. Después está comiendo de la televisión y dice lo que tiene que hacer esta tarde, ¿no? De la importancia manifiesta que tienen los medios probatorios, y los medios radiales y televisivos en el resultado de los pleitos. En definitiva. Primera confirmación. Dijimos que eran 4. Demostración. Peritaje científico. Me da certeza. ¿Es el hijo? Sí, es el hijo. ¿De gravedad? Sí, es sí. Y esto me da certeza hace que yo tengo que copiar el peritaje. Los de acreditación me dan credibilidad. Simplemente les creo hasta prueba en contrario. Por sentencia o por simple bello que me va valorado junto con el juez junto con el anterior. Los de convicción me dan probabilidad y de demostración y me dan ausencia de prueba. Quiero que ustedes vean que he hecho una presentación diferente de los medios de prueba. Hay muchas más cosas que decir en cuanto a los problemas técnicos de la prueba, contra el objeto, el tema, la incumbencia, el procedimiento, etc.
Es una sola cosa más para decir para terminar la clase. Yo creo en lo personal que todo el sistema judicial hoy pasa por la convicción. Los jueces simplemente se convencen de algo. Pero las leyes procesales están al margen de esta situación, porque están decidiendo cosas que evitan la prueba presuncional, la prueba indiciaria, que va a llevarme a la presunción. Miren ustedes, el Código Procesal santafesino, siguiendo la ley española de 1855 y el Código Procesal santafesino de 1880, establece que los jueces no pueden expedirse acerca de la conducencia o pertinencia de la prueba hasta la sentencia. Pueden sí expedirse acerca de la inadmisibilidad, no de la impertinencia, sino de la procedencia de la prueba. Es decir, yo puedo decir, mira, la prueba es ofrecida fuera de plazo, no la proveo. La prueba no me permiten testigos en esta causa, pues no lo proveo. Pero en el momento de la prueba, yo me meto con estos problemas de admisibilidad, no de conducencia. Pero si alguien me dice, mire, usted ofreció como prueba el testimonio de fulano, que no tiene nada que ver con lo que tiene que probar, es un problema de impertinencia. Mi código, desde 1880 hasta el día de hoy, le prohíbo al juez expedirse acerca de la inconducencia. Tiene que hacerlo en la sentencia. Él tiene que proveer la prueba, producirse la prueba, valorarla y en la sentencia decir lo que quiera. Pero el Código de Paraguay, viendo el Código argentino, establece que los jueces deben, en el momento de proveer la prueba, aceptar la impertinencia o la inconducencia. ¿Qué pasó con esto? Es absurdo. Pasó que en los años 60 del siglo pasado, particularmente en el derecho del trabajo, se ofrecían pruebas que demoraban el pleito. Un argentino testimonial en Noruega. Y eso era un sorteo a Noruega, 2 años para poder testimoniar. De febrero no servía para nada. Entonces, en lugar de castigar al que hacía eso, dijeron que nadie podía hacer otra cosa y que los jueces podían meterse en la impertinencia. Entonces hoy, en estas audiencias preliminares que han inventado los uruguayos, el juez me pregunta a mí, frente a mi contrario, ¿usted qué quiere probar con el testimonio de A? Yo voy a decirle que quiero probar. Cuando lo digo, el otro lo escuchó. Va y elimina la posibilidad de la prueba. Yo no puedo decir lo que quiero probar. Pero al hacérmelo esto el juez, atención, me está quitando la posibilidad de traer al pleito hechos indicadores. Recuerden que el hecho indicador es que por sí mismo nada tiene que ver con el pleito. Pero que tres hechos indicadores que nadie ve el pleito me permiten a mí, razonándolos, llegar a un hecho indicado. Por tanto, cuando el Código paraguayo está diciendo que no se puede hablar sobre que permite que el juez se meta y ahí inicialmente diga que el prueba inconducente, está prohibiendo la posibilidad de aplicar la prueba indiciaria, con lo cual se está alejando de la realidad actual. Cuando toda prueba indiciaria, el Paraguay prohíbe la posibilidad de tener hechos indicadores. Quiero que vean cuando esto se ve sistémicamente. Todo tiene importancia con todo. Nada es caprichoso acá. Nada es caprichoso. Esto se hace porque se ha pensado durante siglos. La experiencia procesal parte de 200, 300, 500 años de muchos países. Es una experiencia horizontal y vertical. Nadie puede inventar la manija del mate. El mate no lleva manija. El porongo no tiene manija. Y sin embargo, cuando lo hacemos, alguien pone estas cosas raras. Siempre demeritamos alguna cosa. En este caso, el derecho de defensa. Y cuando yo demerito el derecho de defensa de alguien, mejor el derecho de defensa de otro. Y eso
es romper la idea misma del proceso. Porque el proceso es igualdad de armas, es igualdad de condiciones, es bilateralidad del instar. Y si eso no se tiene, pues no se tiene proceso. Y si no se tiene eso, no se tiene el derecho de defensa, el debido proceso que marca la Constitución. Les he dado una idea que puede ser novedosa. Yo nunca pretendo convencer a nadie de las cosas que digo, pero sí pretendo que piensen las cosas que digo. Esta clase debe ser un punto de partida de muchas cosas para muchos de ustedes. Piensen las cosas que han dicho hasta este momento como verdad sabida, que a lo mejor no lo es, y tomen su propia decisión. Karl Popper decía, epistemológicamente hablando, que es someter todo a la falsación. Someten ustedes a la falsación las cosas que ya han aprendido. Y en muchos casos, olvídenla, que serán un enorme favor, y comiencen a pensar de nuevo todo el derecho procesal a partir de estas ideas que modestamente, creo yo, se compatibilizan con el texto expreso de la Constitución del Paraguay. Es una Constitución republicana. Y todo lo que estamos haciendo en el Paraguay en materia de justicia es ajeno a la República. Qué bueno sería constitucionalizar el derecho procesal de una vez por todas, constitucionalizarlo, y entonces hacer que el procedimiento paraguayo se ejerza, se realice, se efectúe, se concrete, conforme las ideas que marcan el debido proceso que establece la Constitución. Les agradezco a todos el tiempo que me ha regalado esta tarde. Profesor Carlos González Morel, muchas gracias por esta invitación. Estoy siempre a disposición de esta facultad que quiero tanto y tanto respeto. Señores, hasta siempre, con todo mi agradecimiento. Muchas gracias.